Gálatas 5, verso 13. ¿Lo tenéis? Ahí está. 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué bonito poder recordar una y otra vez que hemos sido llamados a libertad. Hemos hablado ya algo acerca de la libertad, pero hoy me gustaría ahondar un poco en la manera de usar la libertad correctamente. Eso es lo que Pablo les dice de otra manera, por supuesto mejor y más poética, pero eso es lo que les dice, que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que la usen correctamente. ¿Eso no? Muy bien, vuestra respuesta es genial. Retomo una frase del día anterior. Recuerda que la redención, ¿tú has sido redimido? Bien, bueno, por lo menos hay 3 o 4 si han sido redimidos. Genial. No consiste solo en que Dios nos saca de donde estábamos esclavizados, llámese mundo, llámese pecado. No consiste solamente en eso. Eso es una parte. La segunda es aprender a vivir en libertad. Eso es lo que estuvimos contemplando del pueblo de Israel, eso es lo que les falló. Por eso estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, entre otras cosas. Porque fueron libertados de Egipto, pero no asimilaron o no aprendieron a saber caminar en esa libertad. Bien, primera consideración que me gustaría hacer es la siguiente. Está en Santiago 2:12. Carta o epístola de Santiago 2:12 dice lo siguiente. Lo leo. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Lo tienes claro? Lo leo un poco más rápido. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Luego volvemos a esa parte, pero la consideración que me gustaría poder compartir con vosotros es la siguiente. Considerar la libertad como una ley. La mayoría, y los pueblos en general, consideran la libertad como un derecho, ¿o no es así? ¿No habéis leído las cartas de libertad y todo ese tipo de cosas? No leéis mucho vosotros todo ese tipo de... Bueno, pero la libertad se considera en el mundo pues como un derecho. El ser humano tiene derecho a la libertad. A mí me gustaría que lo considerásemos a la luz de la palabra como una ley. La libertad como una ley. Lejos de que tú ya estés pensando, hombre, es mejor tener un derecho que no una ley. Al contrario, esto nos va a favorecer para saber caminar en libertad. Bueno, a ver si os consigo acaparar, ¿vale? Una ley, sabemos todos, no voy a descubrir nada, pero gobierna sobre un área. ¿Con qué fin? Que todo esté en orden y esté en su lugar. Eso no. Es una definición mía, más o menos. Pero, para haceros a la idea de que podamos entender, ley de gravedad, tú sabes, ¿no? Créeme, puedes creer en ella o no, da igual, va a funcionar. Puedes saber cómo funciona o no, da igual. Hemos visto imágenes que nos ponen a veces del espacio, donde no hay gravedad. ¿Y qué pasa con las cosas? ¿Tú has visto? Ves al astronauta, por lo menos está tomando algo, suelta el vaso y hace el vaso. Se va para allá, el otro por acá. Es decir, en otras palabras,
Donde no existe esa ley, nada está en orden y en su sitio donde tú lo dejas. Tú pones algo, un vaso, y como no hay gravedad, eso acampa por donde le da la gana. Me vais ya pillando, ¿no? Bien. Cuando no aplicamos el funcionamiento, Pablo, estoy en Gálatas 5, que él nos dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pasa lo mismo que cuando no hay esa gravedad. ¿Y sabes dónde acabamos siempre? En la carne. Hemos sido hechos libres, tenemos libertad, pero acabamos en la carne. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a funcionar en libertad. Y para aprender, estudiando esa consideración, necesitamos tratar la libertad como una ley. El pueblo de Israel no se percató de eso y, como he mencionado, pues le pasó lo que le pasó. Bien. Funcionar entonces bajo la ley de la libertad. No me lo estoy inventando, Santiago, más adelante, más atrás, en el capítulo 1, verso 22, os leo, del 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, aquí, ¿qué dice? En la perfecta ley, la de la libertad. ¿Ves? Trata la libertad como una ley, y además una ley perfecta. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Vemos cómo funciona esto? Es decir, debemos de funcionar para ser libres, debemos funcionar bajo la ley de la libertad. ¿Y cómo funciona esa ley de la libertad? No por esfuerzo, no por obra, no por nada de todo esto. Yo te lo voy a decir así de entrada, sin justificarlo de momento. Funciona por gracia. Gracia, gracia, gracia. Bien, ¿cuál es esa mecánica? Estoy yendo muy rápido porque quiero solamente sentar las bases para hablaros. ¿Cuál es la mecánica de esa ley de la libertad? Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No está hablando de espíritu, está hablando de salvar el alma, para que no confundamos. Entonces, ¿cuál es la mecánica de esa ley de la libertad? Os lo voy uniendo en pensamiento. Pues la mecánica es desechando o rechazando y recibiendo. Rechazando y recibiendo. Rechazando y recibiendo. Así se mueve esa ley de la libertad. Es lo que hemos leído. Desechando, rechazando toda inmundicia y malicia y recibiendo con mansedumbre la palabra. Rechazando, podríamos decir, lo malo, recibiendo la palabra. Así funciona, así me muevo en la ley de la libertad. Así actúa esta ley de la libertad. ¿De acuerdo? Y esa ley de la libertad, por sí solita, y por eso he puesto la palabra gracia, no por obras, no por mi esfuerzo, no porque me lo propongo, por sí solita me lleva a ser hacedor de la palabra.
El gran problema que tenemos a veces los cristianos es que creemos que nosotros, por nosotros mismos, podemos cumplir la palabra. Y no es posible, créeme, no es posible. Nuevamente, si alguien hace algo conforme a la voluntad de Dios, ¿sabes por qué es? Porque ha recibido gracia de Dios. No hay mérito alguno, creedme, en el ser humano. Nos podemos mirar y todo el mérito que tenemos es Cristo en nosotros. Ese es el gran mérito. Y así funciona. Ahora, aquí empiezo con mi mecánica rara. ¿Cómo hacer que esto? Porque yo no estoy pendiente nunca de la ley de la gravedad. Yo no salgo de mi casa y digo, ojo a la ley de la gravedad, ni a ninguna otra ley. Simplemente funciona. La vida cristiana ha sido diseñada para que funcione de esa misma manera. La religión es la que nos complica y la que hace que todo funcione con normas, con reglas, pendiente de... La vida cristiana funciona como funciona la vida natural, sola. Yo no tengo que ayudar a mi vida para vivir. Al revés, yo le complico a mi vida la vivencia. Pero yo no tengo que ayudar. Desde el día que yo nací, vivo solo. Mi vida vive sola. No le hace falta a nadie. No sé si me estoy explicando o me estoy yendo por... La vida espiritual es igual. Desde el día que nacimos, vive sola. Problema, cuando queremos ayudar, ahí es cuando metemos la pata. Eso le pasó a los Gálatas. Los Gálatas dijeron, no, pero tenemos que meter, claro, la ley también, las normas, para que cuando quisieron hacer eso, Pablo les dice, ya de la gracia habéis caído. Y si perdemos la gracia, créeme, como pierdas la gracia que tienes, algunos nunca la han encontrado, pero nada, a lo que voy. Clave del funcionamiento. ¿Cómo funciona esto solo? La clave está en lo que Santiago ha dicho en el contexto de los versos que he leído. ¿Qué ha dicho en ese contexto? Ha dicho, verso 16 de ese capítulo 1, amados hermanos míos, no erréis, no os equivoquéis, no metáis la pata. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Siempre está igual. Siempre es lo mismo. Pero tú y yo, bueno, no es tu caso, voy a poner solamente yo, le varío. ¿Por qué le varío? Porque el día que me levanto retorcido, yo sé que ninguno os levantáis retorcidos, pero el día que me levanto retorcido y encima, cuando me levanto retorcido tengo la gran virtud de que encima meto la pata más. Y cuanto más meto la pata, más me culpo. O sea, entro en un bucle y a que no sabes qué pasa. Le varío a él, porque ahora pienso que él está enfadado conmigo. Que él me está echando la bronca. Que él no me quiere. Que él me considera ahora, decir, Pablo Antonio, hasta que no te arrepientas. Esa palabra arrepentimiento que a veces la hemos usado para pegarle a alguien en el coco. Tú y yo, aquí hay un muro. No hay variación, pero si Él me amó cuando yo era un pecador empedernido que no quería saber nada de Dios, no le buscaba, eso dice la Biblia, no hay nadie. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Me sigue amando igual, aunque me haya levantado retorcido, aunque me haya levantado como sea. En Él no hay variación, Él sigue siendo bueno, Él todo lo que desea para mí siempre es bueno. Ese es Dios. ¿Y eso a qué me ayuda? A moverme en libertad. Lo otro empieza a cortar mi libertad. ¿Por qué? Porque reacciono en base a cómo le percibo. ¿O no? Todos reaccionamos así. Y entonces ya no soy yo. Ya no es Pablo Antonio, ya es el religioso.
Y ahora es, bueno, a ver qué tengo que hacer, qué regla tengo que seguir para volver a comunicarme con Dios, para que Él me vuelva a hablar. Mira, Dios te ha estado hablando siempre, te va a seguir hablando siempre y siempre hablará. Da lo mismo donde te metas y da lo mismo lo que hagas, porque no depende de ti, depende de Él. No te creas tan importante ni nos creamos tan importantes. Esto no depende de nosotros, solo depende de Él. Él se ha propuesto llevarte a ti a la eternidad y vivir contigo por toda la eternidad. Depende de Él completamente. Y eso me quita un peso. No sabes tú el peso que me quita a mí. Porque si dependiera de mí, ¿qué te voy a contar? A Él le ha agradado. Y aquí me tiene. Y ahí te tiene. Por gracia. Genial. Sigo, 20. No, que 20, si estoy todavía en el 17. Vamos con el 18. Él, de su voluntad, céntrate en de su voluntad. No es que yo decidí aceptar a Jesucristo, no es que yo tomé una decisión. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Él de su voluntad, ha sido su voluntad. Yo soy la voluntad de Dios. Tú eres la voluntad de Dios. Pero el enemigo te hace creer que eres un despojo humano. No es tu caso. Te hace creer que eres el más miserable. Te hace creer, no. Soy la voluntad de Dios. Él de su voluntad me hizo nacer de nuevo. Vuelve a ser más de lo mismo. Esto no va de mí. Pero si yo no pedí nacer. Tú pediste nacer. Pablo, tú le dijiste. No, como eres portugués, a lo mejor en Portugal las cosas funcionan de otra manera. No. Pero ahora vamos a lo espiritual. ¿Tú le pediste nacer? Porque yo no le pedí nacer. Yo no sé cómo fue tu conversión. Recordéis que yo menciono la mía. Yo no me enteré de nada. Ahí predicaron, yo no me enteré de nada. Hicieron un llamado, yo tampoco me enteré de nada, pero estaba ahí en el llamado. Y estaba en el llamado de rodillas, llorando sin saber por qué lloraba. Imagínate si estaba pidiendo, Señor, hazme nacer de nuevo, porque la Biblia dice, Juan capítulo 3, el que no naciere del Espíritu y del agua no puede. Si no tenía idea, no conocía la Biblia, no sabía nada, pero Él de su voluntad me hizo nacer a mí de nuevo. Yo no pedí nacer, pero Él me hizo nacer espiritualmente y soy una nueva criatura. Eso forma parte de la libertad. Y ahora que soy una nueva criatura, funciono libremente. Y por eso dice, ahora sí, verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tarde para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La libertad funciona recibiendo la palabra. Cuando tú y yo recibimos la palabra, tú y yo caminamos en libertad. Cuando tú y yo no recibimos la palabra, por mucho y que somos hechos libres, no caminamos en libertad. Opción A, opción B. De aquí, del texto, Hoy es que he venido un tanto así. Debe ser el verano, lo dije el otro día, el verano me está afectando. Por cierto, los viajes también me están afectando. El asunto es que no hemos recogido la ofrenda para Cuba, Bueno, pues luego, sobres,
y no sabemos cuándo vamos a ir a Cuba, esa es otra. Esa es otra. Perdón por el inciso, el paréntesis. Ahí hay una historia, pero aún así vamos a recoger las ofrendas para hacérselas llegar de una u otra manera. Bien, opción A, opción B, que es a lo que vamos dentro del texto. Recuerda que estamos viendo cómo funciona esta ley de la libertad. Entre tontería y tontería, pero central. ¿Cómo funciona esta ley de la libertad? Es una ley, funciona por sí sola. ¿Y cómo funciona? Pues funciona opción A, opción B. Opción A, recibo la palabra. ¿Cómo recibo la palabra? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Lo veis ahí? Hay otra versión que me gusta más. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, olvida qué clase de persona es. Quédate con eso. Porque esta es la clave, para mí, la gran clave dentro de otras muchas cosas, para poder caminar en libertad. Opción A, rechazo lo malo, evidentemente, eso lo tenemos claro. Recibo la palabra, pero la opción A, me olvido. Cuando me voy, cuando empiezo a funcionar, ya no me acuerdo lo que dice la palabra. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí constantemente. Y mira que leo la palabra, que estoy ahí, pero se me olvida la palabra, me pongo a funcionar y digo, pero ahí va, pero si la Biblia dice, pero se me olvida la palabra. Con lo cual, opción B, verso 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes cuál es la clave de recibir la palabra y de poder caminar en libertad bajo mi perspectiva que estoy mencionando? Opción A, recibo la palabra como un libro de instrucción. Recibo la palabra como un libro de historia. Recibo la palabra como un libro de principios. Recibo la palabra como un libro de mandamientos, etc. Y lo intento asimilar. Se me olvida y vuelvo a lo mismo de siempre. Opción B, recibo la palabra mirando en ella lo que la palabra dice que soy. Por eso dice él, se olvida quién es. Opción A, se olvida quién es. Quiere hacer cosas, lo que pretende es, ¿cómo hago esto? Opción B, todo está centrado en quién me ha hecho él. ¿Quién soy yo realmente bajo la luz del cielo? ¿Quién soy yo bajo la perspectiva del que me ha hecho nacer? ¿Quién soy yo para Dios? Cuando contemplo la Escritura desde esa perspectiva, nunca me olvido de quién soy, porque estoy viendo quién soy realmente. Y eso me hace obrar en libertad y empezar a caminar haciendo lo que realmente soy. De otra manera tengo que improvisar siempre, tengo que aparentar, tengo que esforzarme, tengo que querer para poder hacer, y al final la carne nunca se somete al espíritu. Pero cuando contemplo la Escritura y empiezo a atender, y así funciona hasta la vida natural. Nosotros no empezamos con los niños de pequeñitos. Mira, las reglas de esta casa son estas. Y abres el rollo y no, desde pequeñito todo lo que le hablamos a los niños es quiénes son. ¡Qué bonito eres! Mi hijo predilecto, no sé cuánto. Todo así. Y ese niño nunca se olvida de quién es. No podemos olvidarnos quién somos. Porque si olvidamos quién somos, ya la libertad no funciona. Esa ley ya no funciona para nosotros. La clave, la gran clave está
en contemplar la Escritura bajo lo que mi Padre ha dicho que soy. Por eso lo primero que escuchamos de Jesucristo cuando el Padre habla es: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y con esa frase en mente, con esa idea, Él puede caminar libremente haciendo la voluntad de Dios en toda esta tierra. Ponte de pie, por favor. Aleluya, te adoramos, Jesucristo. Te adoramos, Jesucristo. Cuando alguien habla y llega y dice: yo es que no puedo alabar de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque no contemplan lo que la Escritura dice acerca de ti. Él nos ha constituido, ¿en quién? En adoradores. En adoradores.